Bienvenido a Tendencia Logística, su programa de novedad en materia de logística y supply chain management. Hoy tenemos el honor de socializar con nuestro colega que acaba de llegar de Japón. Acuérdense que hace un par de semanas nosotros habíamos dicho que nuestro colega estaba ausente por razones que estaba siendo el embajador de Tendencia Logística. En el día de hoy tenemos esa gran oportunidad de tenerlo con nosotros para que nos cuente cómo fue ese viaje, qué tanto aprendió, qué tan diferente es Japón con la República Dominicana, si es así como nosotros lo hemos visto hace tanto tiempo, dígase, desde los años 50 hemos dándole seguimiento por el tema de la calidad, Deming, Joseph Juran y todos los gurús de la calidad. ¿Qué tanto es esa realidad? Buenas noches, Joaquín. Muy buenas noches a todos, queridos amigos, televidentes, a todos los que nos siguen, a la diáspora dominicana que está siempre presente con nosotros, pero más especialmente a nuestros amigos que en nuestro reencuentro, después de haber estado ausente unos días, aproximadamente un mes y medio, donde nosotros hemos querido, a través de una experiencia que ya he tenido con relación a dar una vuelta por Japón, Arcadio, porque hay que buscar en tendencia logística, hay que buscar las realidades y las tendencias que realmente son propias de este programa y que permitan no solo avanzar a nosotros en el conocimiento de lo que nos traen, sino en la búsqueda de ese conocimiento. Así que nuevamente con ustedes aquí, esperando que el programa de hoy sea de introducción, ya que estamos preparando algo muy especial para ustedes con relación a esto, y que sirva de introducción o una idea de lo que nosotros estamos haciendo y que es un recorrido que lo estamos haciendo. Anteriormente teníamos uno de nuestros compañeros en México también orientando, antes Arcadio Enríquez. También se pasó por México, anduvo por otros países, trayendo información y buscando realidades. Así que esta noche estamos con ustedes nuevamente y compartiendo. Sí, los temas que tratamos aquí son netamente de logística, pero esta vez también queremos conocer cómo fue esa logística, cómo llegó el señor Joaquín Gómez a Japón, dónde inicia, quién fue invitado, quién lo invitó y cuál fue el motivo de ese viaje. Eh, por lo que para nosotros conocer esos detalles nos da mucho más luz, ver y conocer que lo que dicen las redes sobre los avances tecnológicos, la explicación de lo que es Just in Time, el tema de la calidad realmente, ¿qué tanto es así en la realidad? Sí, fíjate, la cosa muchas veces nosotros rebuscando informaciones, tratando de hacer mejoras, nos involucramos mucho con muchos temas, queremos traer cosas que parecen hasta extraterrestres. Oigo yo gente hablar. Aquí en tendencia logística las cosas se explican de manera llana, simple, porque esas simplicidades son lo que fortalecen ya sea a tendencia logística como la propia logística aplicada en cualquier evento, cualquier trabajo, los procesos, transporte, como hemos hablado, en todas las fases y manifestaciones. Entonces, ha sido sencillo. Nosotros involucrándonos con una organización que trabaja a nivel internacional, que es la JICA, JICA, Agencia Internacional de Japón, eh, nos han invitado a ver cómo funcionan las empresas, cómo es la cultura, cómo es la dinámica para hacer lo que muchas veces hablamos aquí a nivel teórico con relación a la eficientización de los procesos y las empresas y la logística misma. Entonces, eso nos llevó a nosotros a ir a obtener esa experiencia para traérsela a ustedes. Es una experiencia extraordinaria. Yo sé que
Ahí hubo una planificación desde hace meses, ¿no verdad? Hasta materializarse el viaje. No fue un viaje que fue improvisado de ahora para ahorita. Entiendo de que otros países también participaron. Sí, fíjate que nosotros teóricamente, y lo tenemos, el tiempo encima, nosotros todos, pero hablamos del job time, que es como La una filosofía. filosofía que se aplica en todos los procesos, hasta en el caminar por la calle. Entonces, aquí se aplica de manera real, porque todo lo que se Eh, trata, todo lo que se prepara es basado en tiempo. Y cuando uno va a salir a un país que uno desconoce, que uno busca información para poder tratarla, no es lo mismo que llegar y ver la realidad. Y empezamos desde aquí, porque en la misma agencia internacional que es JICA, eh, comienzan los procesos porque ellos se manejan de igual manera a nivel interno dentro de sus oficinas, dentro de su organización en República Dominicana, tal cual se maneja en su Si país. cabe aclarar que cuando él dice aquí se está refiriendo a Japón, porque si nos vamos, por ejemplo, en esa misma tesitura, cuando el dominicano dice en un minuto estoy ahí, o sea, el japonés lo coge de forma literal. Él dice si en un minuto va a estar aquí, es que tendría que caer del cielo, porque aquí es totalmente una realidad. Vemos que el tiempo para Japón realmente hay un respeto para todo el mundo. Todo se maneja con el tiempo. Usted va a tener una reunión, usted pauta tiempo, prepara una agenda, tiene tiempo, prepara el contenido, tiene tiempo, qué es lo que van a discutir con tiempo. Y eso es lo que hace que la eficientización a través de los procesos y la logística, las cosas resulten en los tiempos que realmente uno quiere que sean las cosas. O sea, nadie puede obstaculizar eso. Hay una tendencia que cada quien se respeta, hay un respeto con relación a ello. Y entiendo que es lo que nosotros, cuando hablamos aquí de logística y poder eficientizar cosas, nosotros podemos trabajar. Sí, no, y es interesante cuando habla sobre el tiempo, que cada cosa está planificado. Y eso es lo que nos refleja el gran desarrollo que ha tenido Japón. O sea, el lograr decir en 15 minutos estaré ahí, es que la infraestructura, tanto de transporte, de comunicación, todo está alineado de que cuando tú hagas una planificación, cumplirla. Igualito que aquí. Sí. Ayer, por ejemplo, en un tramo que normalmente se recorre en un minuto literal, nosotros duramos una hora. Eso es infraestructura vial. Que yo sé que en Japón tiene un desarrollo tal que nosotros nos lleva ¿cuántos años luz, Joaquín? Son muchos años luz. Cuando nosotros decimos muchas veces vamos a Estados Unidos, nosotros nos encontramos hasta con comunidades que nos permiten a nosotros como familiarizarnos, la gente, todo. Pero cuando tú llegas a un país como este, que desde que tú llegas a un aeropuerto, ya tú comienzas a ver que es un mundo distinto, muy diferente, Parece de película. cambia todo. Por ejemplo, nosotros aquí, antes de llegar allá, teníamos planes hechos, un plan, una, como una agenda y unos objetivos con los cuales deberíamos cumplir. Pero cuando tú llegas allá, tú dices, ¿y cuáles son mis objetivos? Porque todo cambia. Ya lo que tú creías que iba a buscar con relación a la necesidad que tú tienes aquí o la problemática que existe, tú dices, ¿y dónde están? Entonces, la diferencia que hay con relación a todo eso, más lo que se suma a la educación y la cultura, nosotros estamos bien alejados de todo Dicen que eso. el que no viaja no ha vivido. Sí, Y es porque hay otras realidades que realmente
tú no ves porque tú no has salido. Sí. Y muchas veces el tema de comunicación, lo que sale hacia afuera, no es muchas veces ni un 20% de lo que allá realmente se ve. Vamos a hacer una breve pausa, en breve volvemos. Le damos la bienvenida a nuestro colega Juan Carlos Pérez, que acaba de hacer entrada. ¿No verdad? Ya habíamos reiniciado hace unos 3 minutos. Habíamos estado hablando sobre la importancia del tiempo. ¿No verdad? Ese fue un tema que nosotros tocamos ahora mismo. Por lo que llegaste, vamos a decir, casi justo a tiempo de haber Just in iniciado. time. Ya, very Buenas nice. noches, Just in time. colega, buenas noches, mi estimado Jesús. ¿Cómo le Muy fue buenas en noches. Japón? Oh, Excelente. Y estoy aquí. Oh. Desperté. Lo dejaron salir esos Estamos aquí. japoneses. Sí, sí, y usted sí, guapo. sí. Ellos guapos porque no querían que yo ok. viniera. Morenito. Ya tú estabas pasando Ay, ahí ya. como japonés. Ya. Ay, ay, ay. La Sí. mentalidad se pone así. Tú no te ves negrito ni nada, No. ni morenito, ni pelito. Tú te sientes igualito. Japonés. Japonés. Joaquín, Te adaptas rápido el eh, dominicano. sí. Ay, mi madre. En conversaciones hablamos que visitaste más de 2 empresas. Realmente es una experiencia extraordinaria. Impresionante. ¿Cuáles fueron el aprendizaje más importante en las visitas de esas empresas? Fíjate que la idea central de llegar allá es aprender sobre el liderazgo. Tanto a nivel de un liderazgo social, como a nivel de aprendizaje, como en la parte del comportamiento en las empresas. Y tuvimos la oportunidad de visitar una 10 o 12 empresas, viendo cómo trabajaban su comportamiento, porque conocer a profundidad muchas cosas se necesita mucho tiempo. Porque honestamente hay demasiadas cosas que aprender. Entonces, en este caso, siempre teníamos una conferencia, una charla, una inducción, un recorrido dentro de algunas organizaciones. Y fíjate que en una que me impresionó bastante fueron 3 casos para ser más específico. Una empresa que se llama Borderless, que es como una ONG. ¿Cómo funciona? Ya no funciona como ONG para pedir de que vamos a hacer. No. Sí, porque esa es la práctica de estos países de Sí. Latinoamérica. Claro Son que sí. empresas que Recaudar fondos. Se mantienen con la ayuda de Y que otros. recaudar Así fondos. mismo. Oye, ¿cómo recaudan fondos? Haciendo proyectos e involucrando gente para que se beneficien. Eso es una ONG. Entonces son empresas, ONG, que trabajan de esta manera. Otra empresa que visitamos viendo su trabajo fue una empresa que acoge lo que son personas con discapacidades. Trabajan con personas con discapacidades, ya autistas, que tienen algunas deformaciones físicas, etcétera. Y es increíble. Ellos trabajan tecnología. Ellos trabajan en el área, trabajan diferentes, en esta compañía, trabajan diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, copiadora de lo que hoy aquí llamamos supermoderna. Esos jóvenes que están ahí, Que son autistas casi. que la son gran mayoría. autistas, te O sea, que son empresas- desarman el equipo. Son empresas que son inclusivas. Sí. Pero son autistas con las habilidades identificadas. Aquí no logramos identificarlas, Juan Carlos. No. Y no le buscamos espacio. Síguenos contando. Una copiadora de esas que son modernas, que tienen todas sus funciones, ellos te la desbaratan tornillo, pieza por pieza, te la extienden allá, le resuelven cualquier problemática que tienen y vuelven y te la arman ellos mismos. Funciona nítido. Y ahí vimos cómo el Saisho, dueño de la empresa,
logró ese objetivo, ¿Cómo es? un Sasho. Ese como el dueño. Es el CEO. Ese es el CEO. El CEO. Sasho. Exacto, Sasho. Colega, estamos aprendiendo. Hay Para que- cuando, hay para, que aprender para cuando- cuando demos el viaje a Japón con Claro. Jesús, que nos va del tour para allá. Claro que sí, claro. Tendencia logística próximamente en Japón. Vamos a acompañarlo, por eso vamos a hacer un programa solamente de cómo es la logística en Japón y cómo está evolucionando. Excelente. Para Por- cuando estemos por allá, ¿verdad? Claro que sí, porque yo me he investigado, pero tenemos a alguien que sí vivió La todas esas experiencia. experiencias Que no en es, carne propia. No es teoría, colega. ¿Verdad, Jesús? Correcto. No, es experiencia vivida. Señores, Sasho. Sí, Sasho. fíjate que estaba yo viendo que Tokio tiene casi tanto habitantes que como República Dominicana. Tiene 9.700.000 Sí. habitantes, una sola ciudad. Wow. Una sola ciudad. Y caminar por ella te parecería a ti que sería como aquí diríamos un desastre. Mas sin embargo, Tan usted no organizado. pierde tiempo en el camino ni un minuto. Entonces, en vista de que uno llega y ve, continuando con el recorrido, llegué también a una empresa de reciclaje que ellos, cuando desbaratan una casa, ellos compran todos esos materiales, desde la piedra, el cartón, todo lo que hay ahí. Hay un emprendimiento ahí, colega, porque aquí realmente no sabemos ni qué hacer con los desechos sólidos, con el reciclaje. Oye, no, es, un, eso. es un tema que realmente son dignos de estudiar, analizar. Sí. Nosotros luego en la preparación que estamos haciendo le vamos a presentar imágenes con el trabajo que estamos haciendo para más luego. Y tú ves que tú llegas como si fuera dentro de la ciudad como un bosque. Ellos lo protegen. Y tienen un área bien amplia para la familia de la comunidad. Y tienen, cuando tú entras a la empresa, tú entras sin mascarilla, sin nada. Y ahí dentro hay camiones desbaratando eso, hay un sinnúmero de procesos que se dan para tú lograr. Y ellos desde la recogida de esos desechos, basura de todo tipo, ellos hacen una serie de materiales que se reutilizan para la construcción. Ahí se aplica, colega, lo que nosotros habíamos hablado en ocasión, la logística omnicanal. Estamos hablando que es un canal que va desde la recogida, no, desde el que produce el desecho hasta el procesamiento de esos desechos De sólidos. esos desechos sólidos. O sea, fíjate que es toda una logística planificada, organizada, sin dañar el medio ambiente durante el proceso, transportación y la parte de manufactura. Y fíjate que hablando de transportación, también visitamos una empresa de transporte de autobuses en una ciudad del interior de Japón, donde hay muchos ancianos y están diseminados en toda la región y esa comunidad. Y ellos crearon un sistema de transporte que lo tienen implementado en esa ciudad para darle el servicio a todas esas personas que tenían dificultad para llegar al supermercado, llegar al médico, hacer diligencia bancaria, que son ancianos todos. Y ellos crearon con tecnología y los autobuses y diseñaron estaciones para ellos subir y bajar, etcétera, donde hacen un recorrido continuo, donde hasta esperan al usuario del autobús Wow. para poderlo transportar, llevarlo. Por eso, fuera de cámara te estaba hablando que ya hoy día, por ejemplo, en Japón se está trabajando mucho lo que es la humanidad. Yo lo llamo humanidad. Que es trabajando mucho con la persona. Sensibilidad humana. Sensibilidad humana. Porque antes era todo el primero era el trabajo, después la familia y después todo. Ya ellos están poniendo por delante lo que es esa sensibilidad humana con relación a la familia, a la forma de trabajo, cómo afecta.
y buscan de manera práctica cómo ellos eficientizar todos esos sistemas para que las personas vivan y se sientan lo mejor posible con relación a la condición humana. Tengo entendido que Japón es un país donde hay más personas mayores que jóvenes. Y el tema de las tecnologías lo que está buscando es exactamente eso, que las personas mayores, dígase mayores de 50 años, pues tengan un nivel de vida, un trato más humano, y para ello no quieren que pare lo que es, se mantenga el desarrollo. Y por eso que el nivel de automatización en Japón es terrible. Realmente ahí, antes de que continuar, Japón tiene un proyecto de cinta transportadora, donde van a transportar paquetes a 500 kilómetros de distancia desde Tokio a Osaka. Pero eso ya lo vamos a estar tratando un poquito más en detalle, porque hoy estamos conociendo la experiencia de Jesús. Mira qué pasa con cuando tú llegas a Japón, que desde el aeropuerto te cambia la vida. Porque en un país como el nuestro, subdesarrollado, llegar a un país como este, posiblemente nosotros tenemos muchos dominicanos que tienen condiciones económicas para viajar a cualquier país del mundo, etcétera, y quizás no traen esa experiencia. Pero nosotros aquí hemos hablado mucho del rol de la persona dentro de la ciudad. Por ejemplo, en la forma de transportarse, de caminar, de cómo mejorar los ruidos, etcétera. Y eso es educación. Entonces, no es un asunto de que la logística se da porque tecnológicamente crearon una función, un equipo, una máquina, un robot, hicieron una correa electrónica. Hay un tema que tiene que ver mucho con la educación, con el respeto, el equilibrio que tiene que haber entre lo que es yo como creando problemas endógenos, que soy parte de eso, y protegiendo la naturaleza. Cuando te decía de que cuando fui al lugar de reciclaje, es un lugar que si tú no entras, tú no te das cuenta de que ahí reciclan, de que entran camiones y salen en fila para poder dejar residuos que están triturando y que están trabajando y convirtiéndolo en una materia prima para volverlo a trabajar, como que son bloques, piedra, etcétera. La compactan de tal manera, madera. Tienen como 30 productos que sacan de todos esos residuos, que después vamos a ver y les voy a mostrar. Es un asunto de que también la logística se basa en un comportamiento cultural y educativo. Entonces nosotros tenemos que trabajar no solamente el ambiente, pienso yo, y es lo que estamos haciendo desde Tendencia Logística. Es el objetivo, uno de los objetivos. Uno de los objetivos es que nos eduquemos y podamos entonces dejarnos influenciar con todo eso para poder tener soluciones apropiadas en una sociedad como esta, que está convulsionando todos los días con problemas, etcétera. Y una de las cosas que en una conferencia pude ver es que en los inicios, por ejemplo, yo estaba en una ciudad que es turística y es por donde comenzó Japón a recibir embarcaciones y donde llegaban los extranjeros, que es Yokohama. Es una ciudad hoy turística, pero tiene los puertos que son como si fuera museos. Y ellos dicen que cada vez que llegaban turistas, ellos acogían las ideas buenas. Japón fue acogiendo todo eso, independientemente de cómo eran ellos de cerrado. Entonces, eso lo convertían en una fortaleza y lo fueron convirtiendo a través del tiempo. Entonces, a veces nosotros queremos cosas que tienen algunos países desarrollados y decimos, podemos tenerlo, podemos. No. Sí, lo que pasa es que hay un tema, y es que Japón es conocido por su cultura Kaizen,
y por las innovaciones tecnológicas. ¿Pudiste ver esto en las empresas que visitaste? Claro que sí. La cultura, por ejemplo, tanto a nivel de, de esta, de esta forma de trabajo y aplicación de metodología que puedan colaborar siempre, tú ves como que las cosas se dan de manera tan sencilla y tan práctica. Y donde tú no ves un sucio en una pared, donde tú no ves un piso sucio, donde tú no ves que tú tienes que quitar al otro para poder entrar a un elevador, de que tú, oye, un asunto que, que la tecnología se da como por sí sola. Que si existe, por ejemplo, una problemática ahí por tal cosa, cualquiera la determina. Y en un ratito, por ejemplo, tú vienes ahí, hay un problema y se necesita, por ejemplo, eh, un robot que funcione ahí para que resuelvan un problema. Ellos vienen, miran, cogen una fotografía, cogen una medida, se van y luego vienen y te ponen eso ahí como que eso nació ahí. Hay un tema que siempre diferencia lo que es esa cultura, es el tema de la disciplina. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de Japón, hablamos de cultura, hablamos de organización, hablamos de 5S, hablamos de just in time, hablamos de calidad total. Y realmente ha sido uno de los países referentes, no solamente por el tema de tecnología, y por lo bueno, por lo bueno. Una pieza que sea japonesa, es porque realmente ellos se enfocaron en trabajar el tema como la calidad, como la esencia, Calidad en la fuente. calidad en la fuente, calidad a las primeras, el tema de cero defecto. Y eso lo vemos. Fíjate que de 1950 para acá han pasado 74 años. Y hoy por hoy, ¿cómo está el crecimiento? Que no para de crecer Japón. No para. No para. Por ejemplo, lo que he Yo sabido llego allá es, y estoy perdido todo el tiempo, aunque tenga mapa. aunque tenga mapa, pero tú agarras un celular y te lleva donde tú quieras. Sí, la tecnología La nos ha ayudado tecnología ya bastante. hoy día, Tampoco el idioma es una barrera. tú vas a un restaurante y posiblemente las personas vienen y te atienden, pero ahorita viene un robot y te trae tu almuerzo, tu cosa, te sirve. Y ahí ya, listo. Es posible que... Existe una interacción hombre-máquina, igual como está definida el tema de la ingeniería industrial. El hombre-máquina, esa interacción que hay. Y desde el punto, vamos a decir, de desarrollo científico, al nivel que están, todo eso es logística. Porque cuando hablamos de logística, no es solamente que vamos a hablar de una transportación, vamos a hablar de que si llegó una carga, que si llegó... No. El hecho de que llegue una carga, por ejemplo, a tiempo, en un recorrido terrestre de aquí, por ejemplo, Santo Domingo, Santiago, hay muchos factores que inciden. E inciden muchos problemas endógenos eh, que son producto a veces hasta de la falta de educación, lo que provoca un accidente, que si se atravesó otro vehículo, de que si una persona iba pasando, etcétera. Entonces, son cosas que nosotros vamos a ir viendo poco a poco y vamos a tener que fundamentarnos en ver cómo nosotros, tanto usted en sus viajes como usted, cualquiera de nosotros que tengamos la oportunidad de ir a ver, traer información y tratar de educar sobre esa parte. Jesús, pero este programa está buenísimo. Sí, el próximo programa vamos a ver cómo es la logística de Japón, ya entrando ya en materia, porque es referente en logística Japón. Sí, ¿Y por qué? Porque es que sustenta sobre la base de justo a tiempo. No, y un asunto muy preponderante es que como país industrial, Japón es un referente logístico porque suple al mundo en todos los aspectos de fabricación, de transporte marítimo, etcétera.
Y tú lo ves que lo hacen de una forma que no entorpece, como que no se entorpece con nada, como que todo fluye. Y uno dice, oh, pero es tan fácil. No, es una logística que hay detrás de eso, ¿no? Son una cantidad de conocimiento, ingeniería aplicada y todo ese tipo de cosas que funcionan y te dan la apariencia de que es fácil. Cuando tú llegas, por ejemplo, a Shibuya, que es una de las estaciones más grandes en Tokio, que tú andas perdido y no sabes qué túnel tomar para poder llegar a un metro, ni a qué profundidad, porque tú estás por escalera, baja, con una estación para llegar a otro sitio. Y tú dices, oye, ¿cómo pensaron esta gente de toda esta logística? Como un hormiguero. Así mismo. Entonces, es un asunto de poder primero entender y luego explicar. Sí, ahí es donde se fundamenta todo proceso de planificación. Yo primero identifico cuál es el problema, cuál es la situación, y entonces en base a eso se establece lo que es el proceso de planificación. Logística es sinónimo de planificación. O sea, tú no puedes realizar ningún tipo de operación sin que tú entres en el proceso de planificación. Y como la logística, esa planificación debe estar monitoreada, tiene que tener el seguimiento adecuado y establecer los controles. Claro. Sí. Porque uno tiene que identificar las necesidades, colega. Muchas veces hablamos de planificación y no se piensa en identificar cuáles son las necesidades con las que vamos a trabajar. Claro. Así Y es. debido a esas necesidades, fíjate que tú calculas el espacio, por ejemplo, en la ciudad de Tokio, y tú tienes que multiplicarlo por 4. Porque debajo de la capa de arriba hay tantas cosas que funcionan. Abajo. Hay tantos caminos, hay tantas túneles, trenes que funcionan, que nadie lo ve. Y eso está en constante movimiento. Desde un centro comercial, desde un tren de pasajeros, desde etcétera, etcétera, que están llevando y moviéndose y uno no lo ve. Y uno dice, coño, pero cuando tú llegas y esta ciudad, pero cuando tú comienzas a caminar y comienzas a introducirte entre toda esa maraña, tú dices, esto es cosa de mucho tiempo. No, y esto es obra de la tecnología ingeniería y la del ingenio, porque tecnología. Japón es uno de los países que más terremotos hay. Sin embargo, ya es una condición conocida y las tecnologías han ido llevándola a nivel tal de que como se conoce esa condición, se construye para tales condiciones. Eso es así. Ha llegado el tiempo Ahí en ya. el día de hoy, Tendencia Logística. Señor, un programa tan Realmente bueno. se siente orgulloso, primero de tener de nuevo con nosotros al señor Gómez, porque ya no estaba haciendo falta, colega, la No. semana pasada. No, y fue un Yo tuve que tirar el programa solo porque no estaban aquí ninguno de los dos. Y yo desde allá, bueno, Arcadio. no, y gracias a Dios tuvimos, señores, ese privilegio de Tendencia Logística, enviar un embajador de Tendencia Logística. Aquí no hay programas A Japón. que hagan eso, por lo menos No. de esta índole. Por lo que nosotros les invitamos a que nos siga a nuestra página web Tendencia Logística y a nuestras redes sociales. No olviden darle me gusta, compartir con sus colegas, pero sobre todo hagan sus comentarios sobre los temas que ustedes quieran que Tendencia Logística le traiga. Así mismo es, así mismo es. El tiempo discurre en la mano como si fuera agua en las manos y se nos va como que no lo sentimos. Así mismo es. Pues será hasta la próxima. Tendencia Logística es su canal. Sí, pronto vamos a tener una propuesta donde nosotros vamos a comentar lo que son las estrategias logísticas entre México, ya que tuvimos una visita a México, ya que nos estamos moviendo en diferentes países y ver cómo nosotros traemos aquí soluciones que realmente sean apropiadas para nuestro país. Así es, señores, somos internacionales. Bien, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.